Pues, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, aquellos que nos ven en el internet, sean una vez más bienvenidos y pues vamos a pasar a la enseñanza. Espero les sea de bendición. Es un tema quizás un poco, diríamos, controversial, más en estos tiempos, queriendo hacer una aclaración. Que finalmente cuando hablamos del pecado de la homosexualidad, no es con el ánimo de ofender a nadie, no es con el ánimo de lastimar, o de reprobar, o de, pues, que tengamos prejuicios, o como le llaman los del movimiento LGBTI, que somos homofóbicas. Nada más lejos que eso. Nosotros estamos hablando por amor a tu alma, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dentro de este tema que se llama la perversa generación, le hemos puesto un subtítulo que dice: la perversa generación aprueba la homosexualidad y el movimiento LGBTIQ. Y esto realmente es una difícil y también fácil manera de explicar las cosas cuando tenemos la Biblia en la mano. Entonces vamos a ir a un versículo que es la base de esta enseñanza, que dice Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es la prédica de Pedro, allá en Hechos, la primera predicación en la cual se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis a esta situación? Porque desgraciadamente Cristo dijo que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar al grado de que el hombre iba a terminar aprobando todo aquello que es contra naturaleza y todo aquello que es una perversión de lo que Dios hizo santo, como es la sexualidad. Amado, hablar de estos temas en estos tiempos no es popular, pero creo que es muy importante que entendamos que finalmente el hombre está aprobando muchas cosas que van hasta contra su propia conciencia, o que para su sentido común, o van en contra de lo que es su moral, o por otro lado van en contra de lo que son sus principios éticos y morales en esta sociedad cada vez más corrompida. Entonces, amado, hablar de la sexualidad pues, es lo más sencillo y lo más normal, puesto que Cristo nos hizo, pues, varón y hembra. Y habló de que nosotros teníamos que fructificar sobre la tierra. Y eso sería mediante una relación sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, ahora, por desgracia, hay un ataque en contra de la sexualidad, digamos entre comillas, normal. Ya ellos, los de este grupo, consideran que es una especie de discriminación decir que es normal, entre comillas, pero que la verdad es que lo normal es que dos sexos existen y no existen más, que existen dos géneros y no existen más, y negando la creación de Dios y a las mismas ciencias biológicas. Amado, el objetivo es que tú te entiendas que hay un movimiento LGBTIQ y sus múltiples formas de nombrarlo, para que se normalice y legalice el pecado de la perversión sexual. Entonces, amados, se han creado nuevos conceptos sobre la sexualidad humana, cuando desde la fundación del mundo Dios estableció los sexos. Y dice Marcos 10:6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
Es una verdad que es sin controversia hasta los años 1960, 70, era algo que no se tenía que explicar, puesto que todo el mundo sabía y aceptaba con normalidad este principio divino. Y nosotros pues vivíamos bajo esas normas, ¿no? Pero desgraciadamente en los últimos años ya la maldad se ha multiplicado y se ha empezado a negar. Conforme se aumenta la perversión sexual, se ha empezado a negar esta verdad con respecto a lo que para nosotros durante siglos fue la normalidad. Entonces, la verdad es que para negar esta verdad, el hombre ha creado todo un esquema sofisticado de ideas sobre la falsa sexualidad, respaldado con los recursos ilimitados de grupos que están preocupados por imponer esta agenda a nivel mundial. Y eso lo vamos a ir viendo con pruebas. Inventando y apoyando un movimiento homosexual, la llamado LGBTIQ y algunas letras más, cada vez aumenta porque hablan que el sexo es fluido o la sexualidad es fluida y por lo tanto puede ir aumentando la perversión. Entonces, que aparte defiende muchas organizaciones este movimiento, empezando desde la ONU, imponiéndola por medio de los derechos humanos, supuestamente derechos humanos del hombre, sobre la libre sexualidad. Por eso Dios tiene muy claro esto, que todo aquello que se pervierta sexualmente, dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Entonces, amado, ¿qué está diciendo Dios? Que Dios da testimonio de que la creación no es producto de la casualidad, ni de la evolución, ni nada, ninguna de esas teorías que nunca se han comprobado biológica y científicamente. Por lo tanto, estamos viendo que Dios reprueba ese tipo de cosas, porque aun cuando no conocemos a Dios lo podemos conocer a través de su hermosa creación, y nos damos cuenta de lo maravillosa que es esa creación, y sabemos que no es producto de 1000 casualidades o de millones de casualidades, y que no existe la generación espontánea, que no existe la evolución, que nunca jamás un mono se ha convertido en hombre, ni nunca jamás un pez en pájaro. Entonces, amado, son tonterías que les enseñan a la mayoría de los jóvenes en esta época, por eso es que cada vez están más confundidos con respecto a los verdaderos valores y la verdadera ciencia. Entonces, amado, ¿qué está pasando? Que Dios creó al hombre como la cumbre de la creación, perfecto y a semejanza de Dios lo hizo, hombre y mujer los hizo. Pero, ¿qué pasa hoy? Dice, siguiendo el versículo 22, dice así: pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hombre en su maldad se ha pervertido tanto que en su necedad ha querido redefinir los sexos que Dios ya había determinado a través de todos los siglos. Por lo tanto, ¿qué está pasando? El hombre se ha envilecido, y lo peor es que ha entenebrecido su pensamiento y su necio corazón, y creyendo que es muy sabio, se está haciendo necio. ¿Qué quiere decir con esto? Que está creando nuevas formas de tratar de denominar la sexualidad humana y queriendo legalizar esas perversiones sexuales como si fuera un derecho. La verdad es que yo te voy a decir una cosa. ¿La Biblia acaso no es clara en sus conceptos? Claro que sí, pero también es cierto. Sabemos que hay mucha gente que no quiere o no entiende o no le gusta la Biblia y no le gusta la palabra de Dios. Pero yo quiero que entiendas algo, que finalmente yo creo que todas las repúblicas o todas las naciones, la mayoría está legislando todos los temas morales en medio de sus leyes.
Por lo tanto, la mayoría de las naciones de esta tierra está realmente considerando y preservando los derechos del hombre. Aquí lo importante de todo esto es que tú tienes derecho a hacer de tu vida hasta un papelote, como dicen vulgarmente. Quiere decir que tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras con tu vida. Dios te da un libre albedrío para que tú hagas de tu sexualidad lo que tú quieras, pero que no lo hagas públicamente. ¿Por qué? Porque tu derecho termina cuando empieza mi derecho. Por lo tanto, no me puedes imponer tus ideas, ni tampoco me puedes imponer tu conducta, ni tampoco me puedes imponer legalmente que yo acepte, por motivos de conciencia, yo no acepte tu condición o no acepte tus ideas. Lo cual es claro, está constituido, en la Constitución está establecido que todos los hombres tenemos derecho a la libertad. Y esa libertad te da derecho a hacer uso de tu sexualidad como a ti te parezca. Pero lo importante de todo esto no es eso, sino que este grupo LGBTI quiere imponer y está imponiendo a través de muchas organizaciones mundiales esta filosofía nueva sobre la sexualidad para que el hombre termine normalizándola y aceptándola y entonces termine con una mente completamente reprobada con respecto a lo que es el sexo real, un hombre y una mujer. Entonces, amado, ¿qué está pasando? Dios dice que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos le han ido más allá de lo que dice la palabra de Dios y con sus razonamientos poco lógicos y poco científicos está tratando de establecer una nueva clasificación de mucha diversidad sexual. Entonces, amado, no entienden que toda perversión de la sexualidad será castigada tarde o temprano por Dios. O simplemente por las mismas enfermedades que adquiere una mala sexualidad. ¿Qué está pasando con el SIDA, por ejemplo? Pues que está acabando con toda la gente que es muy inmoral por el exceso de sus desviaciones sexuales. Entonces, amado, y que no se diga de las enfermedades venéreas, no se diga del papiloma humano, no se diga del VIH, no se diga tampoco de lo que es tantas enfermedades como la gonorrea y de todo tipo de enfermedades, ¿no? Ya de por sí tenemos esas plagas por hacer un mal uso de nuestra sexualidad. Entonces imagínate si Dios no está airado contra los hombres que se han pervertido a tal grado que han ido contra naturaleza. Entonces, amado, ¿qué significan estas siglas? Si estas siglas significan que el colectivo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales reconoce y celebra la diversidad de las identidades y las experiencias sexuales. Aunque la forma de clasificar los géneros sexuales pueden variar, a continuación te presentamos algunas de las categorías comunes utilizadas en el ámbito del LGBTI. Entonces, muchas gentes hemos oído que los gays, o que el orgullo gay, o que la manifestación de los LGBTI, pero no sabemos ni siquiera qué significa eso. Entonces, nosotros estamos aquí para tratar de entender que todo esto no es más que una perversión más de la sexualidad humana, pero que ellos están orgullosos de poder detentar ese tipo de ideas y de expresarlas y de imponerlas a la sociedad que no está de acuerdo con ellas. Es la tiranía de una minoría sobre una mayoría, porque los homosexuales de todo el mundo y todo el movimiento LGBTI y todos los anexos que tú le puedas poner no son más que el 2% de la población mundial. Por lo tanto, es una minoría tiránica que trata de imponernos al 98% de la población mundial sus ideas retrógradas y morales. Entonces, amado, estamos en una situación bastante difícil. Entonces, ¿qué está pasando? Homosexual es una persona que se siente atraída emocional, romántica y sexualmente hacia personas del mismo género. Los hombres que se sienten atraídos por otros hombres se identifican como gays, mientras que las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres se identifican como lesbianas. Eso se llama homosexualismo. Bisexual es una persona que se siente atraída emocional o románticamente o sexualmente hacia una persona de más de un género. Las personas bisexuales pueden sentirse atraídas tanto por personas del mismo género como de otro género opuesto o de otros géneros no binarios. ¿Qué está diciendo aquí? Que están dando por hecho que existen dos géneros, más de dos géneros, y le llaman no binarios. ¿Por qué no binarios? Porque Dios hizo nada más un género binario.
género de hombre y género de mujer, género de hembra y género de macho. O sea, eso es lo que la naturaleza y lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es un transgénero? Es una persona cuya identidad de género difiere de su sexo asignado al nacer. Nada de asignado. Es el sexo con que nació. Asignado es parte de un vocablo que tratan de hacer, de modificar el pensamiento del hombre, como si nosotros pudiéramos asignar el sexo, y el sexo no lo asignamos nosotros. Se nace con el sexo que determina la biología. Sabemos nosotros perfectamente bien que el hombre determina el sexo con sus 2 genes o cromosomas, mientras que la mujer nada más aporta su cromosoma masculino, femenino, perdón. Entonces la mezcla de los dos, de uno de los dos en el óvulo, causa entonces lo que es el femenino y el masculino, la hembra o el macho. Pero bueno, aquí ¿qué es esto? Las personas transgénero pueden identificarse como hombres, mujeres, ambos o ninguno de los dos, y pueden realizar transiciones médicas o sociales para vivir conforme o acorde con su identidad de género. Ya esto es un invento. Identidad de género no existe, simplemente existe el género. Pero bueno, este es un lenguaje que se ha ido cada vez construyendo más para que la gente sea influenciada por ese tipo de lenguaje. Ahora hay hasta un lenguaje que le llaman inclusivo y llegan a decir ello, ella. Bueno, cuando el lenguaje español dice es él o es ella, y no existe ella. Pero bueno, hasta en esas cosas que van contra la misma semántica de la literatura española, pues hasta cambian todas las reglas ortográficas y semánticas del lenguaje para engañarte y para hacerte entrar en su aro. Amado, ¿qué quiere decir intersexual? Una persona nacida con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas de masculino y femenino. Las personas intersexuales pueden tener variaciones en sus cromosomas, hormonas o características físicas que no encajan en las categorías binarias de sexo. En eso hay una razón. Esto es algo biológico. Esto sí es algo que verdaderamente está comprobado científicamente, que si hay personas que sufren ciertas mutaciones dentro de sus cromosomas, sobre todo en el cromosoma número 23. Nosotros estamos hechos de 46 cromosomas. Bueno, en el número 23 hay una mutación. Que hay casos en donde hay precisamente un desarrollo incompleto de los órganos genitales, en donde a veces aparecen los 2 órganos no de una forma perfectamente definida y se tiene que hacer una cirugía de acuerdo a la identidad, en este caso, biológica, ¿no? De si es hombre o es mujer, si es XY o es X. Entonces, eso ya son decisiones de tipo personal, y ya depende de la persona si quiere aceptar su propia condición de hombre o decidir optar por la homosexualidad y desviarse del camino que Dios le ha destinado. Entonces, definitivamente, el intersexual tiene ese problema, y cuando son de ese tipo de personas, naturalmente, y que aceptan esa condición que tienen y que viven con ella, pues no tenemos por qué juzgarlos o por qué señalarlos, puesto que nacieron de forma natural con ese tipo de características físicas. Entonces, amado, definitivamente, además de esas categorías, existen otras identidades y términos que las personas LGBTI utilizan para describir su orientación sexual o identidad de género, como pansexual, como queer, como binario, no binario, agénero, etc. O sea, el hombre está inventando cada vez más perversiones, ¿no? La Biblia misma lo dice. Entonces, por eso es que es tan importante que entendamos que cuando el hombre llega a esa condición moral, entonces llega a hacer lo que va contra la naturaleza de Dios. Como dice allá en Romanos 1, donde dice que ellos, cambiando la gloria de Dios, ellos se rebelaron a Dios por no tener en cuenta a Dios, fueron entregados a una mente reprobada, y entonces ¿qué hicieron? Se metieron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces es algo que Dios
reprueba directamente, ¿no? En este caso, cuando uno se desvía de lo que Dios te dio como parte de tu sexualidad. Entonces, toda relación sexual fuera del matrimonio, compuesto de un hombre y una mujer, es pecado de fornicación, dice la palabra de Dios. Porque ahora, por desgracia, ya se han legalizado los matrimonios gays. Y eso, aunque se casen, para Dios es una abominación, es algo reprobable. ¿Por qué? Porque están negando precisamente lo que Dios les dio como sexualidad. Entonces la están alterando. Entonces, amado, sin importar de qué género se llamen o perciban tales personas, para este grupo o colectivo el sexo o género binario no cuenta. Binario quiere decir que nada más hay dos sexos. Para ellos existen múltiples géneros y a eso le llaman identidad de género. Existen muchas organizaciones y asociaciones reconocidas a nivel mundial que apoyan el movimiento homosexual LGBTI y luchan porque los derechos y la igualdad de las personas LGBTI pues alcancen precisamente a nivel legal esos derechos. Cuando Dios dice que eso no es ningún derecho. O sea, tú no puedes poner como un derecho al que seas homosexual y que te impongan a ti que tú tienes que aceptarlos a ellos tal y como son. Nosotros no tenemos por qué aceptar eso. Simple y sencillamente nosotros debemos de respetar su condición y su decisión. No podemos discriminarlos tampoco, pero tampoco podemos aceptar algo que es poco o no natural, ¿no? Entonces, algunas de las organizaciones más conocidas que apoyan este movimiento, aclaración, todas las personas en una república tienen los mismos derechos, ¿ok? Entonces, nada de que yo voy a adquirir un derecho porque me lo gané en un meeting o en unas protestas, no. Los derechos humanos ya están avalados en la Constitución y existen unos verdaderos derechos humanos. Que los derechos son precisamente mi derecho a expresión, mi derecho a libertad, mi derecho a religión, mi derecho a educación, mi derecho a todo lo que está establecido en la Constitución. Pero no vengan a mí ponerme como un derecho, simplemente, por ejemplo, el aborto. Ya han ganado las mujeres abortistas, ya lo ganaron como un derecho el abortar. Y ya está en una Constitución y hasta lo tenemos que pagar nosotros los contribuyentes, sus atenciones médicas para abortar, cuando eso es un crimen vilmente, ¿no? Pero bueno, ya está a nivel de derecho. Y eso es precisamente el gran problema que hay, porque la mayoría de las personas, nosotros pensando que es un derecho, pues aceptamos entonces como algo normal o natural cualquier desviación sexual en este caso. Entonces lo vemos como algo natural. ¿Y qué pasa con los niños? Pues los niños se van a acostumbrar a que definitivamente la sexualidad es diversa y no necesariamente es varón y hembra. Entonces ese es el gran problema que le están dando a la sociedad y están preparando. Entonces definitivamente ese es otro de los problemas. Puedes pasar, por ejemplo, el de los niños, cómo están influenciando, su agenda la están imponiendo a nivel mundial en todos los países como parte de la educación ya de la niñez. Y entonces creo que eso sí está muy mal porque va en contra de la conciencia de los padres y de los mismos niños. You Are You es un campamento que se dedica a recibir a niños con inconformidad de género. Lindsay Morris ha documentado durante los últimos 6 años a través de fotografías la experiencia de un campamento de 4 días para niños que no están conformes con su género. La iniciativa también acoge a los padres de estos niños. El campamento recibe a niños de 5 a 12 años y es un refugio seguro donde reciben apoyo para experimentar un lugar libre de juicio en un entorno que fomenta la libertad de expresión. El
campamento se define como un campamento para niños que no tienen un género definido y que quieren llevar zapatos de tacón alto o prefieren ir por el pasillo de un supermercado vestidos de rosa y no de negro como el resto de los pequeños. En octubre, Morris publicará un libro con el material gráfico para que familias y escuelas tomen un rol más activo en la vida de los niños gays, bisexuales, transexuales y lesbianas. Sin embargo, en lo que el libro está disponible, un portal de internet publicó una galería con algunas de las imágenes de la fotógrafa. Aunque no se sabe si los niños en el campamento con el tiempo se identifican como homosexuales o transgénero, este permite que los pequeños se vean a sí mismos de una manera completamente diferente. El Universal Televisión. Estamos viendo una promoción para pervertir a los niños desde pequeños, diciendo que no saben cuál es su sexo. Y entonces lo están confundiendo porque aún los obligan luego a vestir de otra manera, cuando realmente los niños lo normal es que jueguen canicas o jueguen con muñecas las mujeres y los hombres con yoyos o con resorteras o con balones, que eso es lo natural. Y hicieron un experimento allá en Mattel, en Estados Unidos, en donde todo el grupo LGBTI quería imponer que fuera el de género neutro y que quitaran precisamente que diga juguetes para niños y juguetes para niñas. Entonces, ¿qué pasó? Que se desplomaron las ventas porque efectivamente cuando quitaron los anuncios no resultó nada efectivo, porque le comprabas a una niña un balón y no quería jugar el balón, o le comprabas a la niña un carrito y no quería jugar con el carrito. Por lo tanto, se desplomaron las ventas y se demostró efectivamente que los de LGBTI no tenían ninguna razón de ser, puesto que al niño que le comprabas una muñeca la despedazaba o la agarraba de balón. Entonces, como puedes ver, ya el niño ya trae sus propias inclinaciones de acuerdo a su sistema hormonal. O sea, no es cuestión de percepción, es cuestión de biología. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que esta es una forma de pervertir a los niños. Y ahora que ya la agenda mundial está imponiendo a nivel nacional ese tipo de educación, tú lo puedes ver en los libros de texto que van a salir este año, o que ya están saliendo, en donde se está pervirtiendo ya completamente la mentalidad de los niños. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues tenemos que tener cuidado cómo se están educando a nuestros hijos, porque entonces los van a confundir y les van a crear problemas psicológicos y de identidad, y van a terminar algunos hasta en la depresión y el suicidio. ¿Por qué? Porque no van en contra de la corriente del 98% de la población, que no puede aceptar a ese 2% de gente que está pervirtiendo la sexualidad que Dios determinó, ¿no? Entonces, por ahora, a la perversión sexual le llaman ya derechos. Resulta que ahorita están promoviendo en España que la pederastía sea un derecho. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que entonces ya se va a acabar con todo freno moral, y por eso es que nuestra sociedad cada vez está más cundida de este tipo de manifestaciones. ¿Qué está pasando ahorita en México, por ejemplo, que somos tan machos? Pues resulta de que ya no somos tan machos, ahora tenemos que ser menos varones, menos discriminar menos a la supuesta comunidad gay, pero la verdad es que se está cambiando la mentalidad de los jóvenes o de los muchachos o de los niños a través de todo este bombardeo que se está recibiendo por muchas y muchas organizaciones mundiales. Entonces, aquí no se trata pues de derechos humanos, se trata más bien de imponer normas y morales a toda una sociedad, violando nuestros propios derechos. Y a esto se dedican estos organismos internacionales, entre comillas, la verdad, diabólicos, ¿verdad? Y aquí algunos, hay unos que se llaman Human Rights Campaign, ERC, es una de las organizaciones más grandes de Estados Unidos que trabaja en la defensa de los derechos civiles de las personas LGBTI. Se enfoca en la igualdad del matrimonio y de la legislación antidiscriminación y la promoción de políticas inclusivas. ¿Qué está haciendo? Pues están dañando precisamente
a la colectividad, o sea, la sociedad en general. Hay otro organismo que se llama Lambda Legal. Es una organización legal sin fines de lucro que trabaja para lograr la igualdad de las personas LGTBI en Estados Unidos a través de casos judiciales y defensa legal. Lambda Legal ha estado involucrada en muchos casos históricos relacionados con los derechos LGBTI. Entonces, hay otro grupo que se llama Stonewall. Es una organización con sede en el Reino Unido que defiende los derechos de las personas LGBTI y fue fundada en 1989 y lleva el nombre de los disturbios de Stonewall. En 1969 de Nueva York, considerados un hito en la lucha por los derechos del LGBTI. Ahí se creó una especie de trifulca en donde la gente, en aquellos tiempos de 1969, la gente normal, entre comillas, según ellos, nosotros, los heterosexuales, nos opusimos a ese tipo de manifestaciones públicas y se creó una trifulca, un problema, una pelea, y desde entonces se volvió icónica la lucha LGBTI, o sea, por defender sus propias inmoralidades. Hay otra organización llamada ILGA World, es una Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, una federación mundial de organizaciones LGBTI que aboga por los derechos humanos de las personas LGBTI a nivel global. ILGA World realiza campañas y defensa política en diversas áreas. Y hay otra que es mucho más temible que todas ellas, se llama GLAAD. Es una organización estadounidense que se centra en la representación y visibilidad de la comunidad LGBTI en los medios de comunicación. GLAAD trabaja para garantizar una representación justa y precisa de las personas LGBTI en la televisión, en el cine y en todos los demás medios de comunicación. ¿Por qué estamos viendo tanta promoción de la homosexualidad? Bueno, pues porque el diablo sabe muy bien cómo perder al hombre. Uno de los principales pecados del hombre es la sexualidad mal aplicada o mal utilizada. Por lo tanto, definitivamente, lo que está tratando el diablo es de imponer un nuevo modelo que no crea más que la propia destrucción y la perdición eterna. Los homosexuales no entran al reino de los cielos, según 1 Corintios 6:9. Entonces, amado, la famosa paridad de género, pues no existe. Los hombres no somos iguales a las mujeres biológicamente hablando. Ya vimos un caso excepcional, pero todos los estudios que se han hecho al respecto están completamente de acuerdo con que la sexualidad es binaria nada más, un hombre y una mujer. Entonces hay estudios cinematográficos que promueven esta agenda. Si tú te has dado cuenta, las últimas películas de hace 10 años para acá de Disney saca homosexuales. Si tú ves una de las caricaturas más famosas de Estados Unidos que se llama Los Simpson, resulta que saca homosexuales. Entonces, si tú ves los muñequitos esos Minion, también te das cuenta que saca homosexuales. Si tú ves un programa en Paramount, en Columbia, en Sony Pictures, hasta en Netflix, o ahorita en ViX, hasta en nuestras propias novelas, siempre sacan homosexuales. ¿De qué se trata? De una agenda perfectamente planeada para imponer la homosexualidad como algo normal dentro de una sociedad que cada vez está perdiendo los valores morales. Entonces, amado, estas son solo algunas de las organizaciones internacionales y aparte hay otras asociaciones conocidas que apoyan el movimiento LGBTI. Cabe mencionar que hay muchas a nivel nacional, regional e internacional que también desempeñan un papel importante en la promoción de los derechos LGBTI. Como te decía yo, son todos los medios de comunicación, como la televisión, como la música, como el cine, como la prensa, etcétera, o las revistas de entretenimiento. Tú ves una película de TV y novelas, una revista de esas ahí, siempre sacan homosexuales. Entonces, ¿qué está pasando? O sacan lesbianas, ¿no? Que ahora ya los famosos, que ya se casó fulano con sutano, y mengana con perengana, y que pues ya, ¿qué tiene de malo? Y que finalmente todo esto es natural, etc. Entonces la gente está acostumbrada a este bombardeo y están terminando acabando por su conciencia. Gentes que son poderosas y que no les importa la degradación del hombre. Definitivamente son los que están manejando este tipo de programas. Lo que quieren es la reducción de la población mundial y dominarla a su antojo y arbitrio. ¿Y por qué decimos esto? Esa es una declaración que hizo Putin, no encontré el video. Yo lo tengo en el teléfono, pero no sé buscar las playlists, o ¿cómo se llaman? Las listas
que se guardan ahí. Entonces, ¿qué dice Putin? Le dice a un montón de periodistas que lo único que busca todos los movimientos de lesbi es la reducción de la población. ¿Por qué? Porque si tú eres un homosexual, no te reproduces. Si tú eres una lesbiana, no te reproduces. Si tú eres una persona trans, no te reproduces. Si tú abortas, no te reproduces. Entonces, ¿qué quieren entonces estas élites? Pues crear a toda una sociedad como si fueran eunucos. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber mayor reducción de la población. A mayor reducción de la población, hay mayor dominación de la población. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? Que hay engañadores profesionales que dominan a las masas a su antojo. Dizque defendiendo una causa justa, los derechos dizque de los homosexuales. ¿Qué derecho no tiene, qué homosexual o qué lesbiana o qué persona no tiene derecho ya consagrado en la Constitución a su libertad? Yo creo que no hay ninguna. Entonces no es un derecho, se está creando como un derecho. Es como el aborto ya es un derecho que tú tienes que pagar, nosotros tenemos que pagar. Entonces Dios está irado contra los hombres, amado. Y los hombres que están desviando la sexualidad están condenados de antemano, que usan los falsos argumentos para extraviar al pecador de la verdad de Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que estamos tergiversando la verdad y creando falsos argumentos para denostar o para criticar o para dejar obsoleta esa verdad, la verdad de Cristo. Entonces, lo que está escrito en la palabra de Dios, esa es la norma que está establecida en todas las constituciones del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo imagen y semejanza de Él y puso sus leyes en nuestras conciencias y puso sus leyes en nuestros corazones. Por lo tanto, casi todas las constituciones a nivel mundial hablan de la moralidad que tenemos nosotros en nuestra conciencia. Cuando tenemos una conciencia ya corrompida, cuando es planeada precisamente la corrupción de esa conciencia, resulta que pues, los niños van a crecer sin conciencia de lo que es la realidad. Van a tener una realidad alternativa. Y ese es el gran problema que hay para Dios y para nosotros los hombres. De que si nosotros definitivamente nos encontramos con que estamos haciendo caso al hombre y no a Dios, entonces esa verdad es detenida con injusticia. Y esa injusticia nos va a llevar a la perdición eterna. Hombres ateos que no le dan importancia a la vida eterna y que son enemigos de Dios, son los que están creando este tipo de programas y este tipo de educación para que los niños se perviertan desde su pequeña edad, que es cuando el hombre está en formación. Se dice que, ya anteriormente hablamos, que hay un dicho muy vulgar en la casa, en el hogar, que la educación se mama en casa. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los pedagogos dicen que la educación que se reciba un niño de 1 año hasta los 5 o 6 años es la educación que va a manejarlo toda su vida. Entonces, si tú le metes a esos niños una educación diferente a los principios morales, pues va a crecer con esos falsos principios. Entonces, definitivamente estamos ante un ataque a la familia, a un ataque a la niñez y a un ataque a la misma sociedad o la misma humanidad. Al hombre, cuando no quiere tomar en cuenta a Dios, su sabiduría y sus mandamientos, entonces Dios los entrega a una mente reprobada, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir reprobada? Una mente que ya no relaciona, que ya no razona, que ya no tiene un discernimiento lógico. Eso es lo que dice la palabra. Para que se degraden peor que las bestias o animales. Dios los entrega como un castigo por rebelarse a la verdad de Dios. Y dice la palabra de Dios precisamente aquí en Romanos 1:24 al 28. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias quiere decir a sus deseos exacerbados. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución que reciben? Pues finalmente se sienten
tan mal y se deprimen tanto porque aunque la gente los vea y aparentemente los acepta, su conciencia los acusa y se dan cuenta de que no es correcta su conducta porque la normalidad de la gente no tiene la conducta que tienen ellos, entonces entran en depresión y muchas veces terminan en el suicidio. Y dicen, no, nosotros somos felices como somos. Mentira, porque tienen una conciencia que les hace ver que no están haciendo lo correcto y lo real, lo que dice Dios. Entonces van contra la naturaleza de lo que Dios lo creó. Entonces, amados, que reciben una retribución a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para que hacer cosas que no convienen. Cuando realmente la persona ya se ha cauterizado en su conciencia, ya la tiene completamente destruida, moralmente hablando, entonces ¿qué pasa? Ya acepta como algo natural este tipo de cosas que es una aberración contra la naturaleza y en contra de Dios. Entonces, amado, detienen con mentiras y engaños la verdad de Dios, para dejar a Dios fuera de sus vidas y no darles cuenta de sus depravadas inclinaciones. Ese es el gran problema que tiene el hombre ahora. Y por eso es que se ha prosperado tanto el pecado sexual en estos tiempos. Digo, no decimos que el pecado sexual sea nuevo. Ya sabemos, tenemos como antecedente a Sodoma y Gomorra, y todo puedes leer en Génesis 16, que precisamente todos los pueblos de todo el valle de Seboín, de Adma y Seboín, fue destruido por fuego por Dios desde el mismo cielo, porque habían llegado a pecados en contra de tal naturaleza, que nosotros hasta ahora estamos peor ya que ellos. Somos inventores de males. Hemos inventado peores aberraciones sexuales que los que ellos cometían, que no era más que la homosexualidad y el lesbianismo y el sodomismo. Amados, ¿qué está pasando? Pues detienen con mentiras y engaños la verdad de Dios, como creando un lenguaje inclusivo, creando una organización, creando todo un sistema o aparato que defienda los derechos que no son derechos, ¿verdad? Para dejar a Dios fuera de sus vidas y no darles cuentas a Dios. ¿Qué es lo que están inventando? ¿Qué es lo que hace la ideología de género? Se está inventando una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque si yo acepto la ideología de género y acepto todos sus conceptos, entonces, ¿qué termino haciendo? Pues rebelándome contra Dios y quedando muy a gusto y con una conciencia completamente anestesiada. Entonces, amado, la ideología de género, la ideología básicamente es un argumento que niega la realidad biológica, anatómica y fisiológica de dos sexos diferenciados entre sí. Que ese es el gran problema de ha creado al grupo LGBTIQ y más letras, ¿no? Entonces, la ideología de género es un engaño diabólico en el cual las personas más pervertidas del mundo están creando un sistema, un lenguaje, una ideología para que tú la aceptes como algo natural. Y luego resulta que las gentes, cuando aceptan esa ideología, ya no razonan de una forma normal, sino que ya están completamente atrofiados su sistema de razonamiento y ya no pueden ni siquiera expresar qué es lo que son. Entonces, amado, la sexualidad humana no es más que una dicotomía. O sea, son dos elementos compuestos de dos sexos opuestos. Entonces, amado, ellos alegan que hay una prueba de que la existencia de diferentes orientaciones sexuales es la muestra de que realmente existen más de dos sexos. Eso se llama, dentro de filosofía, se llama tautología. Yo estoy partiendo ya de que la misma depravación del hombre ya ha creado diferentes orientaciones sexuales, y entonces, como ya existen diferentes orientaciones sexuales, entonces voy a elegir una de ellas porque es natural. Mentiras, eso es una falacia. Entonces, es un engaño. Entonces, ignorando que estas orientaciones sexuales, que no corresponden a las inclinaciones naturales propias de su sexo, son solo un trastorno o desviación de la regla biológica general, como ya vimos en el caso de este muchacho que tiene cuerpo de mujer. La Biblia lo llama al pecado de fornicación. Todo lo que maneja el LGBTI son pecados de fornicación en las diferentes manifestaciones en que ellos lo practican. Entonces, toda relación sexual fuera del matrimonio formado de un hombre o una mujer es una fornicación. Y cuando la fornicación se convierte en adulterio, cuando de una persona casada se mete con una persona que no es casada y que no es su propio esposo o esposa. Pero bueno, eso ya es otro tema. Por ejemplo, los intersexuales, pues esos ya vimos que son una intercepción, son una mutación biológica. Amado, definitivamente
¿qué es lo que tenemos que ver? Que en el caso de los intersexuales depende de su honestidad sexual, porque él tiene ya una determinación biológica. Si es XY, pues es hombre. Si es X, pues es mujer. Y si tiene alguna poca diferenciación con respecto a su sexualidad, pues entonces mediante una verdadera intervención quirúrgica le pueden corregir esa deformación de su física, de su sexo. Pero eso sería algo normal, depende de él. Para las personas intersexuales que tienen el derecho de vivir y expresar su identidad de género de la manera que les resulte más auténtica y significativa para ellos, siempre y cuando sean sinceros y honestos consigo mismos. Es fundamental respetar la autonomía y dignidad de las personas intersexuales, como el caso que vimos. Ellos nacieron así biológicamente. Entonces, amado, eso no hay ninguna más vuelta que eso. Aquí el problema es de que tú te desvíes de tu sexo. Muchas personas pueden tener atracciones, como dice la Biblia. Se llaman concupiscencias, pero tú puedes rechazar ese tipo de concupiscencias. Hay personas que tienen problemas precisamente de orientación sexual, pero para eso hay terapias. Y con esa ayuda pueden tener una sexualidad normal. Ahora, aquí lo más importante de todo esto ni siquiera son las terapias psicológicas o las terapias quirúrgicas, sino que Dios dice que Él puede cambiar. Como lo veo como pecado y Dios no se equivoca, Él puede cambiar a un homosexual. ¿Cómo lo puede cambiar? Cuando Él se arrepiente. Muchos homosexuales alegan una cosa, es que yo nací así. No es cierto. Simplemente muchas circunstancias lo obligaron a ser así. Pero definitivamente el pecado de la sexualidad o de la inmoralidad sexual, pues es un pecado más como la mentira, como el adulterio, como el odio, como el robo. O sea, es un pecado más. No tenemos por qué, digamos que discriminar a una persona por su sexualidad. Eso es lo de menos. Lo que necesita el hombre es arrepentirse de todos sus pecados. Y de ellos va incluido también su homosexualidad o su sodomía. Ese es el gran problema, porque mucha gente cree que los juzgamos y no es así. La Biblia dice que el hombre se tiene que arrepentir, porque las características de un hombre en realidad están determinados genéticamente. Nadie puede nacer homosexual, no hay un gen que diga eso. Es bien clara la diferenciación biológica. Entonces el hombre tiene más testosterona, hormona masculina, y menos progesterona, lo que ya vimos ahí. Una glándula amígdala más grande y menos serotonina que la hembra. La testosterona es lo que hace al hombre más arrojado, lo hace más viril, lo hace más fuerte, lo hace más musculoso, lo hace de más carácter, más arriesgado, de carácter más violento. Eso es lo que hace la testosterona. En cambio, la hembra, la mujer, tiene menos testosterona y tiene más progesterona. Entonces, como tiene más progesterona y tiene más serotonina, la serotonina lo que hace es controlar las emociones, controlar los impulsos, controlar las situaciones de excesos de carácter. En este caso, la violencia, por ejemplo. Está demostrado que entre los asesinos, los peores asesinos seriales tienen más testosterona que todos los demás hombres. Está demostrado que hasta en un juego de fútbol, los ganadores, cuando les hacen un estudio de la testosterona, resulta que tienen más altos los niveles de testosterona por el momento en que se encontraron en el reto de vencer al enemigo. Y también está demostrado que los que perdieron tienen menos testosterona que los otros. Entonces la testosterona es determinante en el carácter del hombre. Por eso los hombres somos más locos, somos más arriesgados. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes pasar, por ejemplo, ahí unos pequeños deportes extremos. ¿Qué vemos ahí? Las locuras que hacen los hombres, ¿a qué se deben? Pues a la testosterona. Entonces, cuando tú ves estas cosas, dices, bueno, pues estos cuates están locos. Pues no, simplemente que tienen más testosterona. Entonces, ¿harías tú eso? ¿O
o a eso, sin alas, digo, el hombre está loco. Ícaro intentó y se mató, hace siglos. O esto que se llama, es una locura, imagínate que se estrella allí en el arco. Bueno, es producto de la testosterona, o sea, el hombre es lo que hace. Si te das cuenta, ¿ves alguna mujer entre todos ellos? No. Están bien zafados, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿a qué se debe eso? Al exceso de testosterona. ¿Pasa otro? Hay uno de unas motocicletas que hacen vueltas allá en el aire y hasta se desprenden de la moto y luego caen sentados y dan... Otro loco que practica el wing suit. Que no sabes tú si vas a caer en las piedras o no. Pero bueno, así de loco es el hombre. Es lo normal. Por eso los hombres hacemos cada cosa que dicen, no, de verdad, estos cuates están pero bien zafados. Yo una vez vi a un pintor allá en Estados Unidos que se agarró con una cuerda allá de un edificio como de 20 pisos y entonces agarraba su broche y se balanceaba y daba una rayada, bajaba y se daba otra rayada, como a 50 metros de altura. Entonces dices, bueno, ¿quién hace eso? Pues solamente una persona loca, una persona llena de testosterona, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que la testosterona es lo que hace la diferencia. La progesterona, claro que hace que las mujeres sean pues más tranquilas. ¿Por qué las mujeres tienen mayor aprovechamiento en la escuela? ¿Por qué tienen son de carácter más dulce? ¿Por qué son más tranquilas? ¿Por qué son menos violentas? ¿Por qué son menos agresivas? Pues porque ellas tienen progesterona y la amígdala la tienen más chiquita, se arriesgan menos. La serotonina es mayor, ellas son más tranquilas todavía que nosotros. Nosotros adolecemos de serotonina y ellas tienen mayor, o sea, es todo lo contrario, biológicamente hablando, a la mujer. Por eso la mujer es especial. Ella es especial para crear hijos, para amarlos, para servir a su marido, para amar a su prójimo, a su vecino, o en todo caso para amar a su esposo, ¿no? Entonces eso le llamarían las mujeres feministas machismo. No, simplemente que estamos determinados por cuestiones biológicas y realmente lo que es el hombre, pues el hombre es el hombre que crea y transforma el medio, transforma el mismo ambiente, transforma la misma geología del hombre. O sea, hace carreteras y hace miles de cosas y se mete en grandes peligros, etcétera. Entonces la hormona masculina es lo que hace esas locuras. Y entonces normalmente los feministas, ¿sabes qué quieren hacer? Lo que hace el hombre, pero nunca van a lograr eso, porque no tienen la testosterona. Aunque sí es cierto que tienen mayor testosterona que las mujeres menos locas. Así como hay mujeres que quieren levantar 200 kilos de peso, entonces esas tienen más testosterona que las otras. O si no, se meten esa testosterona en el cuerpo para tener mayor musculatura. Pero entonces crea un problema, un desbalance hormonal. Entonces, amado, la serotonina es una hormona neurotransmisora y su función es calmar o apaciguar las emociones y ayuda a controlar el comportamiento impulsivo e imprudente de las personas. Por eso es que las mujeres que tienen mayor serotonina, pues son más tranquilas. Porque cuando yo voy, no es discriminación, pero cuando yo voy en el tráfico y de repente veo que va por ahí un coche como a 20 por hora y debe de ir a una 70 o 80, entonces digo, de seguro que es mujer. Y me acerco y veo y efectivamente es mujer, en el 99% de los casos. ¿Por qué? Porque la mujer es más precavida, ella va más la segura, el hombre está más loco. Entonces, pero pues así somos, si no fuéramos así, el mundo no podría ser conquistado. ¿Y te imaginas el viaje, por ejemplo, que hizo aquel noruego que quería comprobar que sí se podía llegar de las Polinesias al continente americano?
y que partió de Perú en la famosa balsa Contiki. Imagínate, invitó a varios locos, ¿verdad? Y le dijeron, oye, ¿quién quiere correr la aventura de que nos dejemos llevar por las corrientes marinas durante 5,000 kilómetros para ver si llegamos hasta Oceanía? Entonces resultó que pues unos cuantos locos se anunciaron y dijeron, no, pues no va a haber paga. Pues no importa, pues nosotros vamos. Claro que pasaron peripecias de miles de peligros y todo, pero finalmente, ¿qué pasó? La testosterona es la que mueve al mundo. Entonces la verdad es que el gran problema es que los hombres están tratando de negar su propia biología, su propia naturaleza. Y es muy triste ver eso porque finalmente la terrible condición del hombre lo va a llevar a su perdición. Entonces, amado, podía haber seguido más, pero ya se acabó el tiempo. Lo que vamos a hacer es terminar con esta reflexión. Dice en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios no se equivoca. Él nos creó perfectos en nuestra sexualidad. Satanás trata de confundir a nuestras generaciones, imponiendo en sus conciencias desde edad muy temprana que no hay solo dos géneros o sexos diferentes. Cierra tus ojos, por favor. Amado, el tema es muy extenso, pero yo creo que con estas pequeñas muestras tú puedes ver algo que Dios nos diseñó de una manera perfecta. Nada más que dice en Eclesiastés que nosotros los hombres buscamos muchas perversiones. ¿Qué quiere decir perversiones? Que hemos alterado nuestra condición sexual a voluntad y que eso es precisamente lo que nos va a llevar a la perdición eterna. Yo solo quiero que tú entiendas, amado, a los peligros que están expuestos tus hijos cuando ven la televisión, cuando ven el celular, cuando ven el cine, cuando ven los periódicos, cuando ven las revistas, cuando ven las caricaturas, cuando ven las películas. Todo es un bombardeo terrible para cambiar su mentalidad y llevarlo a la perdición eterna. Porque finalmente los niños son de Dios. Pero si nosotros no los corregimos a tiempo, porque mucha gente ahora es tan complaciente con sus hijos que luego se quieren vestir de niñas o se quieren comportar como niñas, es cuando tú los tienes que corregir y hacerles ver que es varón o que es hembra y que vaya de acuerdo con su sexo. Y eso sí se puede hacer cuando tú detectas a tiempo ese tipo de inclinaciones que son normales cuando son muy pequeños, porque ellos imitan lo que ven. Entonces, esta perversa generación y sus líderes ocultos está tratando y promoviendo y destruyendo por medio de la LGBTI al hombre, al niño, a la mujer y hasta al adulto, por medio de sus organismos internacionales que tienen gran influencia, como la ONU, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como muchas ONGs que manejan los derechos humanos y que ya han alterado su principal función, que era defender los derechos, pero no los falsos derechos. Amado, Dios lo único que quiere es que reflexiones, como decíamos al principio, y tomes activamente parte combatiendo esta inmoralidad
que está llevando a la perdición a todos los hombres, imponiendo sus falsas ideas por encima de la palabra de Dios y por encima de las conciencias de una sociedad que está en desacuerdo con sus ideas inmorales. Padre, yo solo te pido, mi Dios, que a cada uno de los que estamos aquí o cualquiera que escuche tu palabra, que razone, Señor, y que de veras entienda que todas estas mentiras de la ideología de género y el movimiento LGBTI, pues no es más para justificar su pecado, porque realmente la ciencia contradice, la verdadera ciencia contradice totalmente a todas estas falacias o mentiras que este mundo perverso cada vez maneja más y que está penetrando en la mentalidad del ser humano. Padre, ayúdalo, Señor. Revierte este terrible engaño, Señor, y advierte a todos aquellos que somos cristianos o que queremos seguir tu camino y alcanzar la vida eterna, Señor, que podamos rechazar este tipo de ideas, Señor, que están pervirtiendo la sexualidad humana que tú creaste. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre, y te doy gracias. Amén y amén.